Dale. Ok, arranco. Bienvenidos, muchachos, a otro capítulo de Sangre, Sudor Y pipetas. En esta oportunidad trajimos otra vez al profesor Marcel Mejías y vamos a hablar de un tema que habíamos grabado, pero Mercurio retropasó y se borró. Entonces vamos a hablar acerca de seguridad al paciente. Bienvenido, profe, a su casa. Gracias. Bueno, Ajá. vamos a ver si lo logramos esta vez. La tercera va la vencida. Sí, Si lo están viendo un jueves es porque sí logramos que esto funcionara. sí salió. Al productor no se le fue el dedo. Claro, la tercera es la vencida y ya que me bautizaron, y como estoy repetido muchas veces aquí, ahora soy Sudor. Sudor. Te quedaste aquí como Sí. sudor. Exactamente. Bueno, muchas gracias por el bautizo, muchas gracias por la invitación. De verdad que cada vez que vengo para acá me siento sumamente contento, sumamente feliz. Primero porque conversamos cosas muy ricas, hablamos en cámara y fuera de cámara cosas súper interesantes y creo que es una forma muy bonita de compartir experiencias, conocimientos, vivencias, para todos aquellos que usamos batas y estamos en un laboratorio clínico dentro de Venezuela y fuera de Venezuela. Esta vez no tenemos las batas puestas mal Sí, puestas. mal puestas. Según yo no me había dado cuenta de ese comentario en el capítulo de la licenciada Carmen Socorro, que Tai siempre les deja por la aquí parte de arriba. arriba, pueden ver Van cuando ahí. dejaron la ropa mal puesta por ahí. No, sí, lo van a buscar, yo no sé nada. Exactamente. Profe, cuéntanos, ¿qué es seguridad al paciente? Fíjate, vamos a empezar con un poquito de historia. Claro que sí, tú para sabes, por be my favor. guest. Cualquier persona que nos escuche, que no está vinculada al área sanitaria, algunos vinculados al área sanitaria, dirá que ir a un centro de atención médica o ser atendido por alguna causa que se requiera es seguro. Es seguro porque, bueno, uno justamente va a resolver un problema de salud o de De una enfermedad. angustia, es el alivio de una angustia. Pues. Sí, un problema de enfermedad. Pero más o menos por el año, a comienzo de este siglo, Ok. en el 99, en principios del 2000, salió un informe que se escribió en Estados Unidos que prendieron las alarmas y dejaron sin cabello más de uno. Sí, yo ¿Incluido? No, yo soy previo a eso. Ah, ok. Ah, resulta que en Estados Unidos hicieron una revisión de las historias clínicas y determinaron que entre 48.000 y 98.000 muertes ocurren a causa de la atención médico-sanitaria. Es decir, un paciente, una persona que iba a tratarse por un tema particular, terminaba peor que como llegó y terminaba muerto. Qué fuerte. Ok. Eso Entonces, es fuerte. Esas cifras superaban algunos tipos de cáncer, algunos accidentes de tránsito, HIV, o sea, que era un problema de salud pública tremendo. Importante. Ok. Ese informe se tituló Errores de Humanos. Ok. Entonces, Ok. sí, Estoy de errores acuerdo. humanos, Sí, ahorrar es pero humano, pero ¿cuánto cuesta ese error? Pues? Ajá, pero también corregir también es humano. Exactamente. Exactamente. Y a partir de allí es que se empieza a hablar de seguridad del paciente, que la podemos definir en forma muy sencilla como el conjunto de procedimientos, medidas, acciones para evitar que ocurran daños al paciente por causa de la atención médico-sanitaria. ¿Sí? Ok. Así que básicamente es tratar de disminuir la cantidad de eventos adversos de daño al paciente por atención a la salud. Ok. Uno dirá, bueno, pero es que eso, ¿qué tan frecuente? Eso fue en Estados Unidos, que solo ocurrió, bueno, Bueno, que solo lo midieron. Ajá, que ellos se pusieron a hacer Sí. su trabajo. Su pareja. sí, y dirán, bueno, pues nada más ocurre allí. Pero resulta que ya 2 años después, la Organización Mundial de la Salud comunicó que estaba muy preocupada porque eso está ocurriendo a nivel mundial y que la atención sanitaria de estos últimos tiempos, si bien ayuda muchísimo a la atención y a la mejoría de la calidad de vida y la atención del paciente, por ser tan compleja también tiene implícito unos riesgos asociados y que pudiese estarse cometiendo errores y que esos errores pudiesen ser muy frecuentes en algunos casos. Ok. Entonces eso encendió la alarma y dijimos, bueno, todo personal sanitario debe ahora ser vigilante de que todas las acciones que tomamos
intentemos en lo posible no causar daño. Ok. Y es una máxima bioética. Exacto. Sí, iba a decir eso. O sea, eso es parte de cada uno que está en el servicio de salud, pues uno... La intención es esa. Sí. Claro, pero con esta visión un poco más académica, estructurada. tal vez es estructurada, ahí entonces tenemos que medir qué tanto es esa intención, es así, ¿no? Exacto, tener indicadores de seguridad del paciente, de calidad de servicio, porque todos los que trabajamos en el sector, de alguna u otra manera estamos haciendo un juramento. Si voy a hacer como, fíjense que yo la sigo, como hace arriba, en el botoncito. Aquí en la campanita. Ajá. Si entran al programa que hicieron con el doctor Cimarro, Ajá, Ok. sí, claro, el de bioética. de bioética, él hablaba sobre algunos principios fundamentales de bioética, y uno es no hacer daño y hacer el bien. Exactamente. Y basado en esos principios de bioética es que hablamos de seguridad del paciente. O sea, que no es solo un problema técnico, sino también una responsabilidad ética de todos los que trabajamos. Cimarro no, Simón Amaro. Simón Amaro. Me quedé pensando y yo que Cimarro, yo no Yo que me sí, acuerdo. bueno, porque Simón eso Amaro. es como una fusión, Lo- por exacto. favor, No importa, profesor, perdón, o sea, profe. Hice una mezcla de De Simón De con Simón Amaro y Oye, Cimarro. profe, disculpe. No, pero es que Cimarro también era el profe Darío. Es el Sí, profe Darío. Darío. Sí. Pero no, exacto. Esto pero- es un errores de humano. errores humanos. humano. Menos mal que creo que no causé mucho daño. Y corregir es de héroes. Exactamente. Ajá, profe. Pero fíjate, ese informe que nos estás hablando o en lo subsecuente que decía la Organización Mundial de la Salud, ¿cuáles fueron, digamos que, las causas de esos grandes aumentos? O sea, ¿por qué de esos números hablan de las causas? Es decir, problemas de infraestructura, quizás había pocos profesionales de la salud para la gran cantidad de pacientes. ¿A qué se le adjudicaba esos números tan alarmantes? grandes? Sí. Sí, fíjate, en ese informe que yo recuerde no estaban los indicadores de... Hay otros estudios, hay un estudio español muy bonito, se llama APEAS, Ok. que se hizo en España en el grupo de atención de primer nivel. Ok. Ellos llaman atención primaria, pero Ok. quienes recibieron clases de administración sanitaria en la UCB saben que atención primaria no es lo mismo que No es lo primer mismo nivel que de primer atención. nivel de- ajá. Ajá. Vamos, muchachos, ustedes pueden aprenderse eso. Sí. No, y que dejo la chispita allí porque como yo sé que aquí hay gente muy, muy curiosa, seguramente van a tomar en Google y van a buscar diferencia entre atención primaria y primer Claro nivel que de sí, atención. eso es lo que estamos y vamos a resolver eso. La idea es también generar curiosidad. Claro. Exacto. Bueno, fíjense, ellos hacen mediciones en distintos servicios y uno de ellos fue el laboratorio clínico. Ok. Y mire, salimos muy bien. Si bien cometemos errores, pero los errores, ojo, ya vamos a hablar que es un error de laboratorio. Sí, pero no se por asusten. favor, por favor, Sí, sí, por favor, sí, por sí. favor. Te lo agradezco. Si bien pueden aparecer cosas que no esperábamos, los eventos adversos, o sea, los daños al paciente fueron mínimos en el caso del laboratorio clínico. Ok. Ok. Ajá, pero en ese estudio, no me sé la cifra de memoria, Tranquilo. pero creo que más o menos el 10% de los pacientes que asistían al servicio de primer nivel de atención tuvieron un evento adverso, o sea, que es Grande. bastante. Sí. Es bastante. ¿A qué se debe? Bueno, hay cosas que debemos ir mejorando desde las distintas fases de atención. Yo siempre comento que antes la atención médica era muy simple. Habían dos actores. Estaba el médico y estaba el paciente. Y el médico, bueno, hacía un estudio clínico del paciente. Decidía Y el paciente obedientemente hacía lo que el médico decía. Luego apareció un tercer actor, que era el cuidador. Y Ok. ese cuidador se profesionalizó y ahora es lo que conocemos como
y cumple parte de esa función el personal de enfermería. Ok. ¿Sí? Súper importante. Son Las amamos, son unas... fantásticas. Sí, yo creo que sí Bueno, digo alguien- las, pero también hay los. los. Sí, sí, sí. Sí, sí. Les amamos. Sí. Realmente el personal de enfermería, oye, son unos héroes. Su trabajo a veces no es sí. tan bien valorado como deberían ser. Y es muy duro. Sí, es muy es duro. muy duro. Y son una pieza importantísima en lo que se refiere a seguridad del paciente. Totalmente. Son de verdad que bueno, salud. Para sí, de verdad, ellas, salud de verdad que sí. para todos ustedes, No voy a enfermeros mostrar de por todas dónde las estoy partes del tomando. mundo. De hecho, mi hermana, su tesis de grado, ella es psicólogo, creo que lo he mencionado varias veces, y ella midió el burnout de una población de enfermeras de un centro sanitario bastante grande de acá de Caracas, y wow. Sí, ¿no? Sí, o sea, sí, es importante. Sí, sí. Bueno, en aquel momento no me imagino ahorita, y justo por eso iba orientada la pregunta, porque quizás una de las cosas que se esperarían más es que el error humano fuera lo que prevaleciera en el término de seguridad al paciente, ¿no? Y bueno, y eso motivado quizás. Ojo, estoy haciendo solamente indagando, no estoy Haciendo un ¿cómo se llama? statement, una afirmación. Una afirmación es que, y pasa muchísimo en los hospitales públicos, creo que de Latinoamérica, y cuidado y no si de otras partes del mundo, sino que bueno, conozco más partes De Latinoamérica. más amigos latinoamericanos que siempre se quejan de la situación pública, ¿sabes? Entonces, ¿sabes? Ese nivel de seguridad se viene diezmado a raíz de, ¿cómo se llama? Que tienes poco personal sanitario Que no se dan abasto. para una gran cantidad de pacientes. Totalmente Siendo real. así, no estoy queriendo, digamos, excusar a nadie, pero lo puedo entender que haya más fallas a la hora de ponerle, por ejemplo, una hidratación a Taía cuando le correspondía a Marcel. Sí. Y eso es seguridad al paciente. Ujú. También dosis equivocadas y esas cosas, que eso es como, estamos como hablando alrededor de enfermería, que Sí. también ellas son unas duras con dosificación también. Sí, sí, no, y tiene una gran responsabilidad. unos dures. Pero fíjense, es cierto, eso es una de las, vamos a decir, De las aristas. de las aristas Ajá. del riesgo hacia el paciente. Pero el mismo sistema, y allí era donde iba, se ha hecho mucho más complejo, porque ahora no es el médico, la enfermera Ujú, y el paciente. y el paciente. Ahora está una cantidad de actores, algunos profesionales directamente vinculados al área sanitaria y otros de soporte, que intervienen, y basta con que el engranaje de todos estos actores no ocurra correctamente para que haya un riesgo para el paciente. Por eso que nosotros hablamos siempre de equipo de salud. Sí. Siempre hablamos de equipo de salud porque allí va desde el operador que ingresa al paciente a donde quiera que sea, Ujú. hasta el paciente mismo. O sea, ahí No, pasa... incluyendo a la señora, el personal de limpieza, Claro. ¿ok? Porque imagínate que esa señora de limpieza coletee Ujú. y, ¿cómo se llama? No coloque ¿cómo se llama? El aviso de cuidado piso mojado. Ah, sí. O sea, es que desde allí... Exacto. Bueno, fíjense, eso es un evento adverso de la atención sanitaria. Sí, claro. Que yo venga no sé, a colocarme una vacuna y no esté bien señalizado el piso mojado, me caigo. Ujú. Es un evento adverso producto de la atención, de del atención proceso de del- atención. Claro. Exacto. Sí. Entonces se ha hecho muy complejo y a veces decimos el equipo de salud, yo prefiero llamarlo equipo de enfermedad porque a veces estamos atendiendo realmente la Ok. enfermedad, ¿no? Sí, Ok, sí, todo porque el mundo- nosotros vamos más a debería curativo. ser, exacto, debería ser De prevención de salud. Exacto. Debería ser de prevención de prevención de enfermedad. Ajá. De prevención de enfermedad. Sí, Me exacto. gusta más. Prevención, Equipo de prevención de enfermedad. prevención y atención a la enfermedad. Exacto. Oye, sí, me gusta. Sí. Me gusta ese nombre, pero es que es claro, lo que pasa es que uno habla de equipo de salud. No, está bien. Solamente para hacer esto como más polémico, le voy a decir una cosa. ¿Ustedes saben quién es un buen equipo de salud? Por ejemplo, cuando tú vas a un concierto y estás escuchando a los músicos, eso es un equipo de salud.
realmente generan bienestar. O sea, tú llegas Ya, a un concierto. oye, qué bien, sí. Ajá. Y no te sientes bien. Claro, claro, Sí, totalmente. El señor que va con una cabita en la playa y te ofrece un pescado frito y una bebida fría, es parte de un bueno, equipo de salud. Sí, Le claro. está generando Está bienestar. generando Está generando bienestar. Sí, por sí, sí. supuesto, Entendiéndose tienes toda la salud razón. como ¿Cómo bienestar? Exacto. Entonces, Totalmente. Total. nada más lo dejo allí para, Vamos ahí a filosofar para sobre filosofar salud. un poquito de salud. La Pero- primera clase de Marcel, que es su preferida. Bueno, pues ya no di esa parte. Cónchale, vale. Pero fíjense que el sistema se ha hecho muy complejo. Sin duda. Y de repente el operador, el administrador, nos da una clave de emergencia y nos demoramos en la atención del paciente y le causamos un daño. Se Totalmente. perdió el momento dorado, la hora de oro para la atención. Ujú. Y eso Sí. genera un daño al paciente. Totalmente. Y él no usa bata, Exacto. sí, Ujú. pero es parte del sistema sanitario. Sí. Entonces, fíjense cómo la complejidad de este sistema puede hacer que, si bien se ha generado muchos beneficios en atención, no podemos pensar que como se atiende ahorita los casos de enfermedades son similares a lo del siglo XVII, Mucho o más siglo rápido, por XVIII, supuesto. mucho más rápido, mucho más eficiente, conocemos mejor cómo Sí, sí, tratarlo. hay una mejor sobrevida del El paciente. paciente, Totalmente. pero sí la complejidad por el mismo hecho de que conocemos más, hace también riesgoso la atención al paciente. Exacto. Entonces allí es que tenemos que ahora centrarnos en, conociendo esta complejidad, ajustarnos a todo el equipo para tratar de hacer lo mejor que se pueda las cosas para evitar que esos daños, que esos riesgos se materialicen en un daño hacia el paciente. Y es una realidad. Ajá, pero fíjate, eso se escucha todo siempre lindo, muy lindo, ¿sabes? El equipo de salud, enfermedad, la cosa, el pescado frito, el tema. Pero no es menos cierto que cuando uno está dentro de una institución de salud, ¿ok? Vamos a hablar de un hospital que sabemos que es un nivel de atención complejo, porque es gigante, porque no sé qué, pudiera justo... dependiendo, obviamente, de cómo sea el manejo de los supervisores de ese personal, quizás la persona sentirse como asustada a la hora de informar, y estoy hablando desde la persona que cometió el error. Por un castigo, tal vez, o Exacto. por una Exacto, por eso digo, reprimenda. reprimenda, exactamente. Muy fuerte, tal vez. Exactamente, no, y con el miedo de perder el trabajo, chamo. O sea, vamos a hablar aquí en términos llanos, sin tanta... Claro, porque que es... ¡Que la embarraste! Exacto, ¡Fuera! exactamente. Entonces, Bueno, también a uno le da mucha rabia. ¿cómo pudiera equivocarse. hacer? Claro, pero es que estoy hablando justamente de que si estamos hablando de seguridad del paciente y que tenemos que llevar un registro, que ojo, yo lo estoy viendo como lo llevan a veces las empresas que hacen... ponte tú algún medicamento, por ponerte, que dicen, llevamos 258 días sin ninguna incidencia. Coño. Lo estoy viendo desde ese punto de vista. Ok. Entonces, si tienes una persona, un operador que no hizo tal cosa, ¿ok? Y que él reconoce, porque una cosa es que no lo, o sea, que es lo que divide una persona incompetente de la que no es. La Ajá. persona incompetente es que, sabes, que no tiene, genuinamente no Las tiene la herramientas. competencia, las herramientas para saberlo. Ok, bueno, eres competente y ya. Y la otra persona es la que hace el insight y dice, oye, lo hice mal, no lo quiero volver a hacer, pero necesito informárselo a mi superior y tengo ¿Ahora el qué hago? gran temor de que mi superior vaya a tomar unas medidas Desmedidas. O sea, perdiendo el trabajo, me refiero. exactamente. Ajá. Fíjense que, y yo creo que es interesante que cada uno ahorita responda a esta pregunta. Cuando estamos trabajando y se evidencia un error, ¿qué es lo primero que hacemos? Lo que me están escuchando, Pánico. no, pero supóngase que no haya cometido el error, Ah, ok. sino vemos que algo no salió como debía ser. ¿Qué es lo primero que hacemos? Busca Yo quién detengo el fue. proceso. Ajá. Pero naturalmente, y sobre Buscar todo los quién gerentes, fue. busca quién fue, alguien fue el culpable. Busca el culpable. Vamos busca a buscar el culpable, y sí. eso es lo que hacemos. Y cuando conseguimos el culpable,
Ajá. Creo que esa es la peor manera de gestionar los errores en este ámbito. Cuando se comete un error en el sistema de atención sanitaria, es porque el sistema está hecho para que ese error pueda ser cometido. Ok. O sea, que hay baches allí que permiten que ese error se pueda cometer. Ujú. Y yo en estos días estaba comentando con un grupo de colegas en un laboratorio que yo tengo un amigo muy tremendo, de repente me está escuchando en este momento, que cuando éramos muchachos, créanme lo que era así, el teléfono se conectaba en un switch que era similar al de corriente. O sea, tenés las dos paticas. Ajá. Ajá. Y ¿Sí? sí. Ok. Sí, eso no fue hace mucho, o sea, lo que pasa es que la tecnología avanza a pasos agigantados. Hasta hace poquito con un mediecito, o sea, con una monedita, Eso uno sí, lo sí, metía en un teléfono y hacías con el Exacto. disco. Es como yo vivía en zona rural. Tú eras de vaca a vaca. Exacto. Como a mí me encanta la vaca. Pues alguien podía conectar un teléfono a la corriente eléctrica de 110 voltios y el teléfono se quemaba. Claro, o sea, Ajá. ¿Y por qué ocurría eso? Porque podía pasar. Intenten ustedes ahora conectar un teléfono a una corriente eléctrica. No se puede, porque la conexión no lo permite. ok. ¿Por qué no lo permite? Porque justamente se ha diseñado y se ha estandarizado de una manera que impide que ahora nos equivoquemos. Claro, porque es el que es un solo cosito. Ajá, ahora es como un cuadrito y se conecta cuadrito. allí. Ya no puedes con dos paticas. Exacto. Ajá, el sistema Para los que tienen teléfono de la casa. de la casa, sí, alámbrico. Ah, el propio sistema, fíjense que se autorreguló y evitó que cualquier persona Ocurriese. con mala intención, por descuido, por desconocimiento, pudiese equivocarse. ¿Por qué ustedes no pueden conectar una salida de las computadoras? ¿Por qué ustedes no pueden enchufar la computadora en donde colocan el pendrive, por lo menos? Porque no se puede. Porque no se puede. No se Cosas pueden no y equivocar. punto. Ujú. El sistema se El sistema blindó está hecho para que no cometas el haya error. error. Claro. Y típico que uno cuando va a poner el pendrive siempre le das como 3 vueltas antes de Y ponerlo no va a entrar correctamente. por donde no puede entrar. Porque está Exactamente. hecho para que no se cometa ese error. Entonces, los sistemas lo que deben buscar no es el culpable, sino cuál fue la causa de que pudiese ocurrir ese error. Y allí hay una teoría que nos habla, dicen la teoría del queso suizo. Ok. Para aquí los venezolanos, nosotros tenemos, sí hay queso suizo. El queso Santa Bárbara. Ajá, pero el queso Santa Bárbara es un queso blanco que tiene huequitos así. Ajá. Fíjense, cuando ustedes empiezan a rebanar el queso, hay huequitos, ¿verdad? Sí. Pero en la siguiente rebanada, ese huequito coincide con el siguiente. No. No. ¿Por qué? Porque los huequitos no se alinean. El error ocurre cuando los huequitos se alinean. Cuando esos baches Ok. se alinean de manera que desde el inicio hasta el fin llega y puede causar un daño al paciente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tener medidas de control en cada uno de los procesos para evitar ni siquiera que el error suceda, porque puede ser que haya alguna equivocación, pero no que el error siga su rumbo y cause un daño a un paciente. A un paciente. Entonces, antes de buscar el culpable, busquemos por qué esa persona se pudo equivocar. O ni siquiera, fíjense, a veces hay eventos adversos que no son equivocaciones. Y le voy a poner un ejemplo. Ok. Yo llego a una emergencia y me deben colocar un antibiótico. Y me preguntan, personal de enfermería sumamente valioso, dice, ¿usted es alérgico a algún medicamento? Y yo digo, mira, No. yo sepa, no, a mí lo que me... Y me colocan el medicamento y enseguida tengo una reacción alérgica. ¿Eso es culpa de alguien? No. No. Pero es un evento adverso, Sí. Total. ¿verdad? Entonces hay Se hizo el casos... procedimiento correctamente y aún así ocurrió el efecto. ocurrió porque, bueno, nadie lo iba a detectar, o sea, no había manera. Pero sí hay maneras de mitigarlo, o sea, enseguida detectarlo y, bueno, vamos a tratar de evitar que ese Efecto- caso de alergia llegue a una reacción anafiláctica y haya un paro respiratorio. Ok. Entonces, fíjense que muchas veces no se tratan de errores humanos,
sino que el sistema, por más que se blinde, puede permitir de alguna manera que exista algún evento que ni siquiera es causa del propio sistema. Que fue azaroso, por decir de alguna manera. Pero lo que yo pediría, y eso ahora entrando al laboratorio, que cuando se detecte, que ojalá, que lo bueno es que se detecte en algún error, antes de buscar al culpable, busquemos la causa. ¿Cuál es la causa y qué se puede hacer para evitar que eso pueda ocurrir en otra ocasión? Porque eso permite que el sistema se blinde, además que la organización empieza a generar un conocimiento propio de cómo podemos actuar para ser cada día más seguros, y la seguridad es calidad. O sea, no hay Totalmente. Es que uno no puede hablar, o sea, no se puede hablar de calidad de servicios en la atención médica sin hablar de seguridad. Es obligatorio que un servicio de calidad sea seguro, si no deja de ser de calidad. Exacto. O sea, es una cosa importante. Ahorita me vino a la mente, no tiene que ver con seguridad de pacientes, pero sí un poco del análisis de causa raíz, de un caso muy curioso que ocurrió en un banco de sangre aquí, pero era accidentes ocupacionales. Ok. Una colega amiga era encargada de la parte de salud ocupacional y empezó a llevar estadísticas. Fíjense lo importante de empezar a generar números. Y se dio cuenta que, bueno, están ocurriendo accidentes ocupacionales con cierta frecuencia y empezó a revisar por qué ocurrían. Y ocurrían siempre en una sala y siempre en una determinada hora. Ok. Entonces, ¿qué pasaba? Y empezó a revisar el proceso. Resulta que había una silla atravesada. Y esa silla hacía que la persona se moviera y cuando se movía ¿Podía tropezar con algo más? Se pinchaba. Pero una cuestión totalmente súper curiosa. Bueno, ya llevaba yo diría como 10 pinchazos. Eso lo publicamos. Imagínate. Eso lo presentamos en un congreso, creo que en Chile. Ok. Oye, quitaron la silla, más nunca nadie se pinchó. Era una silla. Era una silla, Entonces, imagínate. ¿quién se iba a imaginar? Exacto. Primero, si no sé, porque tenían años en eso, no se llevaban los números. Cuando se empezaron a llevar los números y empezaron a buscar la relación, ocurre siempre a una hora y en un sitio. Y después la persona curiosa dice, oye, ¿pero por qué? Y empezó a revisar y es que la gente tenía que hacer un movimiento extraño y en ese movimiento se pinchaba. La pregunta es por qué esa silla estaba ahí a esa hora y no en otra. No. Ahora me pregunto eso, pero es no. que el problema no era la hora. El problema es que a esa hora hacían ese procedimiento. Entonces siempre tuvo la silla. Pero mientras que hacía el procedimiento, a esa hora, que era cuando se hacía el procedimiento, ocurría el accidente. Si tú no llevas a la hora del accidente, ¿por qué se dio el accidente? Claro, no sabes. Sí. Pero fíjense que el medir, el revisar las causas a raíz de los problemas es fundamental para poder buscarle solución. Y no buscar el culpable, porque el problema a veces es la búsqueda del culpable y nos centramos en eso, nos agotamos en eso. Y estoy seguro que la persona que en alguna ocasión puede cometer un error, que tenemos que hablar que cómo definimos los errores también, no lo hace con ninguna intención. No creo, jamás. Yo no creo que nadie quiera hacer su trabajo mal. No, error intencional, no creo que exista un error intencional. No, es que el error intencional yo creo que no lo debemos llamar error. Exacto. Es una irresponsabilidad. Exacto. Eso es pero el error, con alevosía. Exacto, eso no es un error. Te voy a decir, una cosa es ser incompetente. Y tú dices, bueno, es que no tenía la competencia y no sabía. Y, ¿cómo se llama? Una persona que sabes y lo cometes, o sea, aún sabiendo cuáles son las repercusiones que eso podría traer, es así como, joven, ¿usted ha ido últimamente a un psicólogo? Pues, negligencia, tal vez. Bueno, sí. Bueno, puede ser negligencia, puede ser maldad. Sí, o sea, por eso digo alevosía, no más que negligencia. Pero realmente eso no llamaría error. Y a veces los errores no son por incompetencia, a veces el error es porque el sistema te permite y te facilita el error. Ah, no, claro. Y creo que usted acaba de dar en algunos puntos esa opinión. Cuando yo tengo exceso de trabajo,
una carga excesiva, pero además no solo excesiva de trabajo, sino de estrés, de presión. Sí, cómo no. El sistema me está gritando que puedo cometer un error y probablemente lo haga. O me lo está permitiendo, me lo está favoreciendo. ¿Sí? Entonces, no solo es incompetencia, sino que el sistema a veces se diseña, se presta para que se facilite ese tipo de acciones. Pero vamos a definir entonces qué es un error, Claro. ¿A qué se llama error? Fíjense, y ahí yo me voy a referir porque está muy, muy bien delimitado lo que es un error, por lo menos en nuestra área. Un error en el laboratorio clínico. Bueno, nos vamos para el laboratorio. Ajá. Claro, eso aplica a todas las áreas, ¿no? Pero vamos a lo pero que un error sabemos. en el laboratorio es cualquier fallo en alguna de las etapas de atención del laboratorio. Ok. Y yo no sé si ustedes en alguno de los capítulos. los capítulos hemos hablado del ciclo cerebro-cerebro. Lo nombramos No, en algún momento. Claro, en el capítulo que se borró. Con razón. Yo sé que yo lo he escuchado. Y que por supuesto, claro yo que creo lo hemos que sí hablado, lo hemos claro que lo hablado, pero hablamos en el capítulo que se borró. Pero nadie lo ha visto, así que hablemos. No sé nada de eso. ¿Me puedes conversar sobre eso? ¿Cómo funciona? Ajá. Fíjense, hace como 40 años, 40 y algo ya, un señor que de paso acuñó otra definición que tiene mucho que ver con seguridad del paciente, y ahorita vamos a hablar de ella. Ok. Definió cuál era el ciclo de atención completa del laboratorio, ¿sí? Que era el doctor Lumber. Ok. Entonces busca en Google, ciclo cerebro-cerebro, bucle cerebro-cerebro. Él definía que el trabajo de laboratorio comienza desde que un clínico, un médico, asiste a un paciente y genera allí una hipótesis clínica. Ok. Y para resolver un poco, para validar si es cierto o no la hipótesis, se vale de algunos estudios adicionales, y entre ellos el laboratorio clínico. Se llaman exámenes paraclínicos. Como igual los rayos X o la imagenología son paraclínicos. Sí, señor. Que justamente se utilizan para confirmar o negar una hipótesis clínica. No al Exacto. revés. Exacto. Clínicos, laboratorio. Lo que pasa es que yo no sé por qué se quedó en la cultura popular que primero van para el laboratorio y después van para el... Por el tema de Sí. costo. Sí. ¿Sí? Claro, Sí. ¿por qué? Porque la consulta con el médico te cuesta 3 manzanas. ¿Qué te va a decir el médico? El médico te va a indicar unos paraclínicos. Claro. Gastaste las 3 manzanas. Ujú. ¿Qué hace la gente? Se hace el paraclínico y en vez de gastar 6 manzanas, porque tienes que regresar a la 3. consulta, y entonces son 3 manzanas más las 3 manzanas que te costó ir ¿cómo se llama? El examen luego de para laboratorio. llevar el pues. examen. Exacto. Entonces, para llevar el examen, para que el médico, porque es el médico quien tiene que hacer la correcta interpretación de los exámenes, porque para eso él estudió por lo menos 10 años. Sí. El paciente Prefiere ir como con prefiere ir algo. con algo, ya de una vez ya me voy a hacer, y eso tenemos que hablarlo en algún momento. Por favor. Afortunadamente está aquí la profesora Adriana para extenderle No, una aquí no hay invitación, nadie, ya les dije. para hablar de los perfiles, por 80ª vez que no lo hemos hecho. Es verdad. No Me lo voy a hemos hecho hacer formalmente. un perfil 20. Exacto, me hago un perfil 20, ya se lo llevo al médico y gasto solamente. No, pero gasto 3 manzanas menos. te lo Ojo. digo ¿por qué? Porque me llegó un paciente hace 3 semanas diciéndome, necesito hacerme la prueba del estrés. Y yo, ¿cuál? Perdón, ¿cuál estrés? O sea, ya va. ¿Qué le indicó el médico? No, bueno, es una hormona. ¿Cortisol? Esa. Ok. Y entonces yo, porque como es un chat de WhatsApp, yo dije, esto está inventando, está así lanzando más flechas que Guaycaipuro. Cuéntame cuál fue el reel que viste. No, yo dije, doctor, cualquiera. Pero yo dije, no, está lanzando más flechas que Guaycaipuro aquí. Ok, bueno, listo. Ajá. Bueno, ¿qué le indicó el médico? ¿Me puede permitir la orden, por favor, para poder corroborar qué es lo que necesita? No tengo orden. Ajá, pero ¿por qué se está haciendo esto? Porque sí.
Y yo, y que, pero así no, sí. Ya va, espérense. Primero vayan al médico y no sé qué, y luego se hacen los exámenes de sangre, porque al final, para estas cosas tan especializadas, porque el perfil 20, el perfil Pero igual, es no, pero es que igual, no está igual. bien, pero ok, es como algo muy general, pero un cortisol, y yo le dije, ajá, el cortisol en la mañana, el cortisol de las 4 de la tarde, el cortisol en orina, ¿cuál En necesita? saliva, ¿cuál? Todos. Ok, o sea, ya uno termina como, pero no estoy entendiendo, y después, ¿quién lo va a interpretar? Pero tiene quien lo vaya a interpretar. Me empiezo yo a estresar y que yo no debería estar aquí. Y que sáqueme de aquí. Pero eso es parte de la seguridad del paciente. Sí, pero fíjense, lo que ustedes acaban de describir es el perfecto ejemplo de cómo un sistema está hecho Para de fallar. forma para fallar. Vaya por todos Sí, lados. para fallar, porque es que ya empezamos mal desde el comienzo, ¿sí? Y volvemos el ciclo cerebro-cerebro. Sí. Claro. Para que vean por dónde empezamos mal. Sobre todo, entiendo que algunos de estos programas lo están viendo Público general. personas que trabajan en laboratorio clínico, Ah, sí. médicos, enfermeras, pero también personas que, bueno, les llama la curiosidad un poco qué hacemos Sí. y además que de alguna forma estamos enseñando a las personas el buen uso de algunos aspectos del laboratorio clínico Y de salud en general. comprender un poco cómo es el sistema sanitario y la salud en general. Sí. Entonces, allí quiero que sobre todo las personas que no son parte del sistema de atención, me pongan mucha atención en lo que voy a decir. Ajá, márcalo aquí, Márcalo, Quique, que esto el es reel. un reel. Esto es un reel. Sí. Fíjense, el laboratorio clínico se utiliza para corroborar una hipótesis diagnóstica. Y la interpretación solo puede hacerse bajo criterios clínicos. O sea, tratar de interpretar un resultado de laboratorio sin correlacionar la clínica con ese resultado es un gran error. Primero porque cuando nosotros vemos, y las personas que reciben los exámenes de laboratorio ven valores de referencia o valores normales, ¿cómo sacamos eso normalmente dentro del laboratorio? Eso es una curva de Gauss y son los valores que la mayor parte de la población Presenta. presenta. Ese no necesariamente tiene que ser su valor normal en un individuo. Eso es un sano. cálculo estadístico por metodología y por una cantidad de cosas. Exacto. Puede ser que mi valor normal, voy a poner mi valor que manejo en condiciones de salud, sea distinto a esos valores de referencia. Eso no significa que estoy enfermo. ¿Sí? Simplemente estadísticamente estoy en las colitas de la Estoy fuera de del la rango, curva literal. Ajá. Y entonces, si soy uno de esos casos y vamos a hablar de un, no quiero, pero bueno, lo voy a tener que hacer referencia, perfil 20 pruebas de laboratorio, porque eso no debería existir. Ah, bueno, esa es la siguiente explicación, que los perfiles no siempre son los mismos de todos los mismos lugares. 20 pruebas de laboratorio, probablemente en una de esas 20 pruebas, esa persona en estado de salud tenga un valor un poco alejado a lo que aparece el valor de referencia. Si un clínico que estudió 10 años y debe hacer valer sus estudios, se guía por eso y solamente toma una decisión basado en que está un poquito más bajo o un poquito más alto de lo que normalmente las personas tienen, seguramente va a mandar pruebas adicionales para poder corroborar, ahora no la clínica, sino una prueba de laboratorio. Exacto. Y esas 3 manzanas que se ahorró, ahora va a gastar 6 manzanas adicionales esa persona. Además que se está sometiendo a otro acto inseguro, de alguna manera, tiene mayor riesgo. Porque hasta la extracción de sangre, que es muy segura, puede causar molestia, es un método adverso, puede generar un hematoma. Sí, entonces un exacto. hematoma que no tenía que tener. Exacto. Totalmente. Aparte de que se gastó un dinero y que se angustió por una prueba que no tenía correlación clínica porque ni siquiera hubo un análisis clínico de la persona antes de hacerse el examen. Es que sí. Eso por un lado. Y después que las pruebas tienen una razón de ser.
Y a veces el pedir las pruebas, como en algunos países de Latinoamérica está ocurriendo, no en todos, de que, bueno, yo me hago... yo recuerdo una paciente que llegó y me pidió con urgencia una velocidad de sedimentación globular. Entonces, ay, ¿y por qué no? Porque es que yo me siento acelerada. Quiero ver cuál es mi velocidad. Entonces ahí uno dice, ajá, ¿cuál fue el criterio que esta paciente tuvo para pedir? O sea, el criterio clínico, porque ella pensaba que la velocidad de sedimentación globular te medía la velocidad, porque estaba como un poco alterada. Creo que estaba la taquicárdica Ajá, o ansiosa. Ansiosa, entonces estamos perdiendo recursos. Esa persona puede ser que si le salió normal, dice, bueno, no tengo No nada. estoy tan acelerada. No estoy Sí, tan no estoy tan acelerada, acelerada, y si pero yo debía sigo con haber- un tucún. ¿Qué será? La insuficiencia cardíaca. Ajá, exacto. Sí, de o sea, repente puedes sí hacer tenía un cualquier problema y ella vio resultados y no me dio normal. Me voy para mi Exacto. casa. Y me voy para, y eso es un daño al paciente. Sí, claro. Sí. Y eso, fíjense que es un error de laboratorio. Es un error de laboratorio, no un error analítico. Ujú. Pero si vamos a ver cuál es la función del laboratorio, eso, el seleccionar mal una prueba Claro. es un error de laboratorio, porque desde la selección comienza el ciclo cerebro-cerebro. Pero la selección no la hacemos en el laboratorio. No. La selección no lo hacemos, no, lo voy a volver a repetir. Márcalo. La selección de pruebas que se hace un paciente no se hace en el laboratorio, lo hace el médico según la hipótesis que tenga. Sí. ¿Ok? Sí. ¿Por qué? Porque pasan cositas. Claro, porque se está invirtiendo erróneamente unos recursos. Y no necesariamente el médico, porque fíjese que un nutricionista También También podría es un usuario de y él va, a laboratorio. hacer, Claro, tiene él va a hacer uso de esos resultados. Un odontólogo. Por supuesto. Sí. Fíjense, Son los que menos. la capa... Claro, pero es lo, o sea, toda persona que, Que se se apoye apoye de alguna manera u otra en el servicio de laboratorio para poder establecer una conducta, ¿ok? Entonces, está generando un error. es lo que llamamos un usuario de laboratorio. El usuario de laboratorio, porque una cosa son los pacientes y otra cosa son los usuarios. Exacto. ¿Quiénes son los usuarios de laboratorio? Y eso lo define la 15.189 así, aquellos que hacen uso del resultado. Ajá. ¿Quiénes hacen uso del resultado? Si yo soy odontólogo y voy a extraer unas cordales y tengo una sospecha o tengo una presunción o tengo el temor de que la persona pueda tener algún trastorno en la coagulación, yo voy a mandar una prueba de coagulación para ver si puedo hacer o no el procedimiento, o voy a tener unos cuidados especiales para realizar ese procedimiento. O sea, está pensando en seguridad del paciente, Sí. pero está utilizando el laboratorio como una herramienta para garantizar que Su procedimiento va a salir exitosamente. exitosamente y seguro para el paciente. Ahora, aquel paciente que llega porque quiere ver cómo está y pide, hágame de todo, puede ser que esté asumiendo una conducta muy riesgosa, porque, y si no interpreta correctamente esos resultados, y si no eran las pruebas que él necesitaba para su evaluación. Totalmente. Porque hasta no, es control, pero no es lo mismo controlar a un niño que controlar a un adulto joven, que controlar a un adulto mayor, que controlar a un adulto mayor con ciertos riesgos, de otros que tiene otros riesgos asociados. Entonces la selección de la prueba debe basarse, así sean de screening, en las necesidades clínicas de ese paciente. Entonces, en realidad no estamos ahorrando, o sea, nos estamos sometiendo a un riesgo innecesario cuando llegamos a solicitar, sobre todo cuando no se tiene claro qué se está solicitando. El caso que usted acaba de poner es interesantísimo. Cortisol, pero hay manera de medir el cortisol. ¿Y realmente necesitaba el cortisol o necesitaba otra prueba? Sí, claro. Serían unas pruebas tiroideas, porque de repente la persona siente taquicardia, sudoración, y piensa que no, con cortisol voy a averiguar. Lo voy a averiguar. Sí, y No resulta- necesariamente. Es que estoy bajo mucho estrés. Ojo, ni siquiera puede ser, inclusive, ni siquiera es cortisol, ni siquiera es tiroides. Capaz ¿sabes? Es hora de ir a al terapia. psicólogo o al O psiquiatra. tomarse o unas lo que vacaciones. tomarse unas vacaciones. Entonces, También. Sí. Hay muchas cosas. personas, y suele suceder, o sea, se me viene a la mente mientras estás hablando del control, que uno, o los que han sido padres, siempre llevaban a los chamos a control de niños sanos. Y pareciera que luego de que una persona, o sea, desde mi punto de vista, uno tendría que fomentar el control de adultos sanos.
que es un poco lo que queremos hacer acá en el podcast, pero digamos como culturizarlo, porque así como tenemos un control de niños sano y ustedes como papás llevan a los chamos antes de comenzar las clases, no sé qué, para asegurar que ese chamo está yendo lo mejor posible a su inicio de clases, Lo que pasa los es que adultos no, deberíamos hacer a ver, lo se mismo. instauró de alguna manera aquí en Venezuela, no sé, en algún otro lugar, que es obligatorio para inscribirlos. No es como cultural. O sea, a ver, si uno está más pendiente cuando son más chiquitos, es real. Pero el tema de control de niños sano es porque para muchos colegios, para poder inscribirlos, tienes que llevar el informe. No es así como que Entiendo. tan... Sí, pero fíjate también. Y es como muy básico lo que piden. Claro, pero es que, ¿sabes qué? Es que a eso voy, pero es que tienes que llevarlo al pediatra. Sí, sí, Y sí. el pediatra Sí, es el sí, que sí. te va a mandar Y se los y se los escribe. O sea, a mí hay una hematología, orina y ese. En mi caso no me lo Ya piden, está. en el colegio de Miranda Pero no, pero... pero quien emite la orden de laboratorio de control de niños sanos es el pediatra. Sí. Quien debería emitir la orden de guayaba perfil debería ser debería ser el médico a la hora de que tú vayas a hacerte tu control. Ah, sí, el control de adulto sano. El control de adulto sano, y que a partir de ese control de adulto sano sea el médico, Tu base. exacto, quien prescriba o no el examen que te tienes que hacer. Porque ¿qué pasa? Y también sí, ha ocurrido que he tenido he tenido amigos médicos que dicen que los pacientes se molestan cuando el médico le dice que no tiene nada. Ah, sí, sí, o sí. no le manda ningún laboratorio. Sí, 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 porque usted no me va a mandar ningún laboratorio. se sienten que no están atendidos. Ajá, Sí. entonces le dicen, Sí. no, pero es que no tengo por qué Me mandarte tienen nada. que medir la presión, me tienen que auscultar y me tienen que tocar por lo menos un poquito. La percepción de la calidad de servicio Sí. en esos Ajá. casos. Fíjense, yo no sé qué tanto nos estamos desviando de seguridad del paciente, pero el tema está muy bueno. Es que yo creo que Son toca cosas tangencialmente comunes, la sí. seguridad del paciente. sí, y bueno, ya que Coño, tocamos un tema que introdujeron ese tema, quiero. Ajá. yo creo que valdría la pena un análisis de por qué ocurre eso, por qué el sistema está montado así. Exacto. Ok, Mi percepción, mi opinión. ok. Ajá. Sudor habla. No sé, bueno, sí sé, conozco algunos países que está ocurriendo, pero nuestro sistema sanitario a veces es un poco difícil. Desordenado, tal vez. Muy desordenado. Y además tenemos un problema de accesibilidad. Ok. ¿Por qué algunas personas van primero con un examen de laboratorio y luego al médico? Porque dicen, bueno, de esta manera me estoy ahorrando un dinero. Entonces, hay un espacio económico que está mediando esa reacción que está teniendo. Ese comportamiento. Cuando, bueno, a nosotros nos toca ahora, como profesores, hacernos unas pruebas y estamos esperando que la universidad nos los permita. ¿Por qué no lo hacemos tan frecuentemente? Porque, bueno, porque no tenemos los recursos. Exacto. Claro. Entonces, si yo me siento bien, ¿para qué voy a ir a control de adultos sanos? Si yo me siento bien. Y destino ese dinero A otras a cosas. otra cosa que sí en ese momento es urgente. No porque no sea importante lo otro, sino porque simplemente, bueno, lo urgente Prela lo importante. prela lo importante. Cosa distinta ocurriera si nuestro sistema realmente fortaleciera la prevención. Pero no fortaleciera la prevención desde el punto de vista solamente declarativo, Ok. sino que fuera real. Hace unas semanas estaba la campaña de tócate, Sí, porque cáncer era de mama. mes rosa. Si la cantidad de recursos que se utilizara haciendo esa publicidad se destinara a permitirle a las personas realmente tener acceso a unas pruebas, yo creo que sería más eficiente. A las mamografías. A las mamografías, ajá. Ahorita es el mes azul, ahora nos toca a nosotros. ¿Cuántas personas se pueden hacer un PCA? Un PCA de calidad. ¿Cuántas personas pueden ir a un urólogo que se le atienda tomándose su tiempo? ¿Cuántos urólogos pueden
atender de forma gratuita. Pero sí le puedo decir que de un par de años para acá, sí ahora veo más hombres haciéndose su Sí, perfil su hormonal prueba. que antes no lo hacía. No lo hacía. Ajá, y a veces el PSA no es el suficiente. Pero, Sí, pero de ahí va pero la por lo parte menos de al la urología. O inicio. sea, quizás creo que el punto que quiere llegar al profe es que las campañas de concientización no deberían ser aisladas en un mes. Ok. O sea, tú deberías poder proveer como sistema la mayor, y ahí sí tengo digamos que hacer la salvedad, la mayor cantidad de profesionales en la parte pública de salud para poder satisfacer a la demanda. Ok. Porque ¿qué pasa? Tú puedes ir y, me voy a hacer una consulta en urología. Chévere, señor Marcelo va a hacer consulta en urología. ¿Cuándo tiene cita? Para mayo del 2027. y Sí, tienes claro. que venir a las 5 de la mañana. Tienes que venir a las porque- 5 de la mañana Esa es la rezado, otra. tres Esa veces es la otra. ensalmado. A ver si me atienden a las 5 de la tarde. Exacto. Sí. Y si voy al privado, entonces los costos no son muy altos para la capacidad de Lo mismo pago. de pasa la con la persona. donación de sangre. Sí, la donación de sangre, eso es otro tema. Sí, sí. Allí también vamos a hacer algunos punticos, y sobre todo en seguridad del paciente. Pero fíjense que volviendo otra vez al punto de que el sistema a veces nos impulsa a hacer cosas que no son lo No mejor. son lo correcto, pero es lo que, Sí, lo y- que tienes con sí, lo que... y que deberíamos ver cómo podemos mejorar el sistema. Y muchas veces el paciente se siente tentado a hacer ese tipo de cosas para ahorrar. Ojalá que en algún momento de verdad la demanda de atención sea inferior a la oferta de atención, y sobre todo que la oferta sea en el primer nivel de atención, y que los controles de personas sean antes de que la enfermedad se manifieste, para poder realmente... O sea, realmente el tema preventivo. Preventivo, yo lo vivo. Pelean mucho conmigo, porque entonces, ¿qué no vas al médico? Pero, oye, este mes no, porque este mes se me dañó la lavadora, entonces, Ajá. y yo me siento inundó la bien. casa. Se inundó la casa. Ajá. Entonces, y al final, el mismo sistema te va impulsando a que dejes... Sí, me pasa como paciente a mí también. Sí. A mí O sea, también. uno está, porque bueno, justamente el sistema económico también está hecho con muchas fallas. Sí. Son unos detalles. Entonces, amiga. no No te te caigas caigas por ese ese hueco. Porque favorece, pero está en la línea. Sí, así porque es que, ojo, sí sigue habiendo, o sea, ahorita he visto un auge de ofertas en salud. En ofertas estoy queriendo decir que hay muchas personas o instituciones privadas que están ofertando sus servicios. que no es llama ya. Por ejemplo, o sea, que de un tiempo para acá ves que hay personas, por ejemplo, muchos médicos jóvenes y, 20 puntos por eso, que lejos de, porque no se lo pueden costear, quizás entrar a una clínica grandota, son 5 panas que montan un grupo médico y eso está súper bien, y entonces, bueno, tienes más, o sea, ves que hay más urólogos, más ginecólogos, más no sé Sí. qué, porque hay muchos más grupos de salud, pero a mí como venezolana / latinoamericana / paciente, no me da el recurso económico para poder sustentar Ir a todas las especialidades que sí, porque necesitamos aparte ir, sí. cuando uno va creciendo, esto lo hemos dicho en otros capítulos, no va para mejor. Sí, no. O sea, y menos como mujer. O sea, como mujer la vaina no va para mejor. Sí, ¿Por qué? no. Porque entonces uno tiene que ir al ginecólogo, al dermatólogo, al endocrino. Cuando uno está en la perimenopausia, la gente que piensa que uno no sabe que uno está gordo, sí, yo sé que yo estoy gorda. Coño, Yo no lo lo ibas a decir, Es que me lo tenía que sacar de encima porque la gente piensa que yo no me veo en el espejo. Sí, el problema, no, el lo que problema es que pasa te es lo recuerden, ¿verdad? Porque- No, ni siquiera. O sea, para que me importara, me tiene que importar que me lo haya dicho. Pero es eso. O sea, son tantas cosas que como uno como ser humano, porque también a veces hay una laxitud de pensamiento de que porque uno está en salud, le sale todo gratis. No, hermano. No, eso me no sale pasa. gratis. Yo le tengo que pagar al pana que igualito. Y al que ¿sabes? me haga O los sea, que me exámenes haga- también. no, bueno, por ley no. Pero ¿cómo uno se llama? entiende ciertas cosas también. Bueno, sí, por No ley vengas no. tú, por No he ley no dicho lo puedes nada, hacer. está bien, no he Hey, dicho que- nada. no. Sí, no, ya. No. Está bien.
No. Yo me voy a quedar callada. Pero yo tengo que pagar la radiología, tengo que pagarle al señor, a la muchacha de la mamografía, tengo que pagar, o sea, Sí. eso es y cash, y llega un momento en el que sí, literalmente, si no estás sangrando por algún orificio donde no debieras, no vas al médico. Es real. Cosa que no debería ser. No debería ser. Pero bueno, hay una coyuntura es un sociopolítico-económica, Sí, slash. Pero fíjense que ojalá que los sistemas, porque eso no nada más ocurre aquí, yo creo que en muchos países latinoamericanos ocurre. Sí, claro. A veces el sistema lo permite, pero la demanda es superior a la oferta. Sí. Entonces eso también colapsa el sistema. Pero sí hay algunas normativas que también son interesantes, que permiten, sobre todo a ciertos grupos etarios, impulsarlo, obligarlo a que vayan a este tipo de atención. Uh-huh. Y el mejor ejemplo, los niños y ese requisito que tienen algunos colegios uh-huh. de solicitar un informe de médico del niño. Sí. Eso de alguna manera obliga al padre, bueno, aunque el niño se siente muy bien, revisarlo. a que tenga un control, y en ese control, si se hace adecuadamente, puede detectar posibles enfermedades que al tratarla a tiempo, bueno, chévere. Porque es algo muy básico. Pero también en los adultos ocurre. Y si vemos a la Loximat, Sí. la Loximat es una ley que existe aquí en Venezuela de medio ambiente laboral, te obliga a que el trabajador tenga que ser sometido a un análisis clínico Preempleo, prevacacional, uh-huh, postvacacional. y eso de alguna manera es un control Uh-huh. de trabajador sano Sí. y permite ese tipo de acción y de alguna manera impulsa al patrono a que se haga responsable o corresponsable de la salud del trabajador, ¿no? Pero en un ambiente como hay en este momento, que la mayoría o una buena parte de la población no es un trabajador formal, Uh-huh. sale del sistema, entonces tenemos una Exacto. población O sea, allí. ahí hay un problema. Sí. Pero bueno, eso es un paréntesis de lo que era seguridad y paciente. Regresemos, exacto. Pero un paréntesis bien interesante, pues yo creo que los que nos están escuchando seguramente han vivido parte de eso, Sí, se han angustiado son por cosas eso. comunes. Son cosas comunes, son cosas que nos llegan a nosotros y también tenemos que entender el otro lado, el lado del paciente. Sí. Sí. Y también tratar de impulsar que el paciente invierta bien sus recursos. Y una muy mala inversión es de repente hacerse pruebas de laboratorio sin una razón muy lógica y sobre todo para intentar determinar enfermedades que no conoce en forma técnica cuál es el mejor indicador o el Exacto, mejor para marcador de esa buscar. enfermedad. Entonces allí, paciente que me está escuchando, tal vez no solo está gastando mucho dinero sin necesidad, porque no es la prueba que necesite, Uh-huh. sino que además se está sometiendo a un riesgo adicional, que es que esa prueba sea mal interpretada por usted o incluso por el médico que después lo va a ver y eso tenga una consecuencia en su salud. Uh-huh. No solo en su salud física, sino hasta emocional. Sí, claro. claro. Entonces, es mejor, yo sé que la tecnología es muy útil, pero ojo, la inteligencia artificial no es tan inteligente. En estos días estuve solicitando a la inteligencia artificial, pues estaba haciendo un trabajo. Le dije, por favor, necesito unas referencias sobre un determinado punto. Solo para poner ese ejemplo. Ok. Y son aspectos que nosotros conocemos. Pues, Uh-huh. o sea, mi inteligencia artificial sabe para qué lo utilizo, ya los prompts, ya él lo tiene. Ya ellos está saben. Ya está Exacto. claro que no es el rincón del vago ni. Exactamente. Todavía existe. Y usted sabe lo que me hizo la inteligencia artificial. Te inventó. Agarró y me dio una cita, pero una cita que yo Bella. decía, esta es la que yo necesito. Ajá. Esta es la que yo necesito. Sí pasa. Sí pasa. Ajá, entonces yo le digo, por favor, o sea, averígüeme. Lo que pasa es que yo soy muy amable con la inteligencia artificial. Sí, ¿no? por Yo le digo, favorcito. por favor, sé tan amable de decirme en qué biblioteca en el mundo está esta cita. Ajá.
Entonces me dice, no la encuentro, creo que la cita no es real. Ajá. Entonces yo La me cita puse... es mía de mí. Ajá, entonces yo Ay, me no puse... podemos poner citado por Gemini. Lo dijo Gemini. Bueno, fui un poco amable en ese momento. Yo le digo, mire, venga, discúlpeme usted. Si yo le solicité una cita ¿Para qué me está para que... inventando? Ajá, y usted me inventó, me pidió disculpas. Sí Sí, pasa. me pidió disculpas, pero fíjense cómo la inteligencia artificial a veces inventa. Y eso es parte de la seguridad del paciente. eso- Manden y eso- inventando allí, escribiendo Señores, y que me duele la cabeza. Yo, ¿Qué me puedo yo hacer? me di cuenta porque es un tema muy técnico que manejamos. Entonces, oye, esta la necesito, pero cuando empezó a como a Culipandear. exacto, a tratar le tuve que decir, ajá, ¿dónde está? No, me la inventé. Ah, bueno. Entonces, si yo me sigo por lo que me dice, hubiese podido cometer un error. Entonces, imagínese usted, paciente, que está buscando. Usted sabe que usted le pone a Google, me duele el dedo, y le va a decir que una de las causas es cáncer. Sí, 9 de cada 10 veces cáncer de dedo. de algo. Ajá, no, intente, o sea, por algo todavía existen estas profesiones Exacto. Sí. donde uno tiene que estar años estudiando Ujú. y no solo Googleando. googleando. Entonces, sé que el sistema es difícil, pero no nos hagamos Sí. más difícil la vida tratando de inventar cosas que no debemos. Ay, que les hace daño al fin y al cabo. Sí, y le va a costar más. Entonces, bueno, eso sí tiene que ver con seguridad del paciente. Bueno, ya hicimos un análisis del sistema y los Exacto. problemas Y los donde problemas. estamos. Ajá. Y entonces ahora hablemos un poquito porque es difícil medirla. O sea, porque Sí. que tú conozcas, existen programas, sistemas, hojas de Ajá. Google. Vamos a poner un Google Sí, Sheets. o sea, ¿cómo se hace para medir? No voy a decir aquí en Venezuela porque es... No, pero en general, ¿cómo o sea, porque medimos la estamos- seguridad? Sí, bueno, es que no es lo... Bueno, sí. Hay unos... Han surgido unas herramientas para medir, por ejemplo, cómo la organización se ve ante la seguridad del paciente. Súper interesante. Y uno de los indicadores, por ejemplo, es si te sientes abrumado con la cantidad de pacientes que estás atendiendo, Ok. porque eso pone en riesgo al paciente. Claro. Eso se está... Hay un par de herramientas que he leído y publicaciones, por cierto, de este año. Hay una canadiense que me encantó. Voy a mandársela y usted la Ok, coloca sí, bien, bien, claro, me bien. encanta. Que mide el ambiente organizacional en cuanto a la seguridad del paciente. Pero nosotros pudiésemos medir algunos indicadores de seguridad del paciente. Desde toda la fase de laboratorio, desde la fase preanalítica. O sea, por ejemplo, ¿cuántas equivocaciones se detectan por mal etiquetado de tubo, por ejemplo? Ok. Ok. Esa es fase preanalítica. Sí. Y la posanalítica, ¿cuántos resultados no llegaron en el momento adecuado a la persona adecuada? Exacto. Eso es un indicador de fase posanalítica. Ok. Porque la demora de un resultado o la entrega o la no entrega de un resultado puede causar daño al paciente. Y en la parte analítica, y eso no nos encanta. La parte analítica... Esa es la más Sí, esa es desarrollada la del más laboratorio. desarrollada. Sí, porque laboratorio, sí. el control de calidad es una herramienta para la seguridad del paciente. Porque Sí, ¿qué sin hacemos duda. con el control de calidad analítico? Justamente esa barrera que nos permite detectar cuando una prueba no está funcionando bien, poder decir, esta prueba se para hasta que consigamos la causa de la falla Sí. y poder solventar y de forma segura poder reportar un resultado desde el punto de vista analítico. Exactamente. Entonces, fíjense que en esas tres fases uno puede generar indicadores de seguridad del paciente. Son indicadores de una manera de fallos que pueden ocurrir. de ir detectando qué cosas Ir pueden pasar. detectando y ir mejorando. Porque la idea no es solo detectar, la idea es mejorar. Sí, sí, sí. O sea, Creo que lo dijimos en el programa borrado, que 1% de mejora diaria No, hace eso- 365% al año. O sea, sí, es que y son muchas cosas que se pueden mejorar en nuestro sistema. sí, claro. En nuestro sistema. Y todo mejora que esté vinculada con que el paciente tenga menos riesgo de tener un evento adverso es importante. Es importantísimo. Es importante. Ibas a hablar de seguridad del paciente en banco de sangre, como para cerrar. Ay, no, antes Antes. ¿cómo se llama? Definición de qué es error.
Ajá. Eso no lo hemos dicho. Ah, no lo he Sí. dicho. No. No, porque al final nos quedamos, es que Nos empezamos a hablar quedamos de en el sistemas. cerebro. Nos fuimos por los huecos del queso Exacto. suizo, más mi del Santa Bárbara para abajo. Perdón, muchacho. Sí, bueno, el error es cualquier fallo en todo el sistema de atención. Estamos hablando del laboratorio clínico en particular, Ok. de todo ese ciclo cerebro-cerebro. Y comenzamos con, desde la selección Desde la de la petición, prueba, ajá. después está la selección de la prueba, ojo, que es una de las cosas más complicadas que tenemos nosotros en nuestro país, y sé que en algunos países, hasta cómo escribe el médico qué es lo que está solicitando. Fíjese, la solicitud de la prueba puede generar fallos importantes. En el laboratorio clínico y en farmacia ni se diga. Puede ser que la persona tome lo que no debe porque el que despachó el medicamento entendió lo que de una mala manera lo que dice el médico, que puntico, rayita, puntico. Exactamente. Ah, empezando por ahí los jeroglíficos. Y no soy ibuprofeno, era cualquier otra Exacto. cosa. Entonces, fíjense cómo eso genera un riesgo al Un paciente. riesgo al paciente, claro. Sí, sí. Bueno, selección de la prueba, el ordenamiento, la solicitud, luego la extracción de la prueba, el transporte de esa muestra hacia el preanálisis, vamos a decir así, hasta la preparación de la muestra, el análisis, el reporte y la interpretación. Claro, por eso es que es Cerebro a cerebro. a cerebro. Exactamente. Entonces, un fallo en la interpretación También. es un error de laboratorio. Una mala selección de la prueba es un error de laboratorio. Un análisis mal hecho es un error de laboratorio. Un análisis no hecho es un Es un error de error laboratorio. de laboratorio. Entonces, fíjense, cualquier fallo en todo ese sistema cerebro-cerebro es un error de laboratorio, a pesar de que en las fases extremas no está dentro del laboratorio. Ojo, y ahí tengo que hacer un gran inciso porque creo que, y lo comentábamos en el programa borrado, Lo lamento, el muchachos. mismo paciente tiene que ser garante de su resultado. Sí. ¿Por qué? ¿Y a dónde voy? ¿Cuál es tu nombre? Cheo. ¿Cuál es su nombre? Cheo Cheo. Vargas. La cédula, José Ramón. Sí. Entonces, el mismo paciente, es que me pasó. Pero es que a mí me pasa con las señoras. Bueno, dije Cheo por decirte, o sea, porque se me ocurrió, pero yo tuve una señora que le decían, creo que era, que me pasó en pasantía. La señora Chelita. agarrada, sí. Chela Rodríguez. Porque aparte yo fui en Margarita, entonces tú sabes que Margarita, Rodríguez hay como estrellas en el cielo. Entonces, ajá, Rodríguez. Entonces empezamos. Y, ¿cómo se llama? Yo identifico, yo estaba de pasante como Chela Rodríguez. Chela Rodríguez. Pero la señora cuando solicitó su cita, dio su cédula y se llamaba María Virginia Rodríguez. Entonces, María Virginia. Yo puedo mandarle un saludo a mi madre. Claro. Sí. Of course. Ajá. Mi mamá. Hola, mamá. mi mamá. Tu cámara es la del medio. Mamá. Ella es fan de Sangre, Sudor y Pipí. ¿En serio? Ah, sí. Hola, mamá de Marci. Sí. Ella se llama María, Ok. pero ella se autodenominó Marina. Ah. Entonces, cuando ya va a cualquier lado, ¿cómo se llama usted? Marina. Marina. Claro. Y la cédula es María. Claro. Entonces, ese es el ejemplo. exacto. Sí. Y mi Vivido. tía, Pero a mí me pasa con las señoras casadas. O sea, porque cuando están contentas con el esposo, nunca se ponen el té. Entonces, la señora Chela de Bermúdez. de Bermúdez, y no, ella dice Chela Bermúdez. Entonces uno escribe como un bolsa, Chela Bermúdez, y ella se llamaba María Rodríguez. Son De dos Bermúdez. personas Exacto, completamente distintas. Por eso, o sea, y hablo de ser uno como paciente el garante de... seguridad del paciente. El sistema no lo está permitiendo. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? La cédula. Cerrar el sistema. Bueno, mire, por favor, deme su cédula. El mío está unido al CNE. Mi mamá es María, aunque ella se cree Marina. Entonces, no, mire, usted se cree Marina, pero se llama María. Exacto. Exacto. Y así Ya se queda. está. Mi tía, hola tía Cándida. Ajá. Mi tía Cándida, ella nació en un año, Ok. pero ella asume que nació en otro año. Sí, pasa. Entonces, chévere para cualquier otra cosa, pero para un examen
médico. No funciona. Exacto, No no funciona funciona. porque la edad es importante. Es importante. Además que la identificación del paciente es importante. Totalmente. Entonces, tía Candia, nosotros sabemos que tú tienes 30 años, pero cuando vayas al médico... Di que tiene o sea, 30. Y uno. Sí, así es que entrega la cédula. Miren, Exacto, ni siquiera tienes que decirlo a voz Sí, sí. populi. aquí el público está diciendo, si sigo la ISO, me aseguro de que mi laboratorio es seguro para el paciente. El público me está mandando mensajes de texto. La voz de Dios. Qué interesante. Qué interesante. Fíjense, la nueva versión de la ISO es hermosa. Ok. Porque en esta nueva versión, de alguna manera, palabras más, palabras menos, dice que todo lo que se está haciendo allí es para garantizar seguridad del paciente. Las versiones anteriores no decía por qué, el para qué. Ujú. ¿Sí? Sí. Ajá, la versión decía, mira, usted debe esto, debe esto, debe esto. Ajá, pero ¿cuál es la razón, finalidad. motivo y propósito de ese debe? Ahora te lo dice. Y es importante porque algunos laboratorios que se acreditaban o pretendían acreditarse, cumplían, pero sin la motivación del por qué, entonces podía entenderse de otra manera ese debe. Ahora no, el debe, o sea, lo que tienen que cumplir tiene que servir para garantizar la atención al paciente. Claro. Entonces, sí, no es que si sigues la ISO tienes un laboratorio súper seguro, no, estás trabajando justamente para eso. Para eso. Es eso. Aquí es eso. tienes tu respuesta, Y- Dios. Y mientras que tengamos esa visión, no importa si en este momento no se certifica, o no se acredita, perdón, pues estamos hablando de 15.189, no se acredita, pero todo lo que podamos ir avanzando en esos debes, o sea, en esos requisitos de la norma, eso nos va a permitir, acreditados o no, tener un laboratorio más seguro, Es así. sobre todo si se va con esa intención. Entonces, una invitación. O sea, agarremos la 15.189, veamos esos requisitos, intentemos cumplirlos tratando de que sean para justamente hacer más seguro nuestro servicio. Sí, aquí Dios sigue preguntando cosas. Sí, lo que pasa es que a mí me encanta porque él nos dice, Él nos apura. muchachas, vayan cerrando, Sí. y entonces después se lanza unas preguntas como la que te va a hacer Taía. Ya la leíste. Claro que la Ok. leí. Y La yo voy- dije, la- entonces, ¿sabes qué? Soporta, porque nos vamos a tardar más. La gente de la cueva va a tener que esperar un poco. Lo Sorry, lamento not sorry. por, no sé si es Caracas Magallanes, lo siento. don't care. Ok, lo voy a parafrasear porque... Sí, porque ajá. sí. Las personas transexuales, cuando no, o sea, tienen una identidad, o sea, todavía no han hecho la transición de nombre Ujú. y se van a hacer... no sé cómo lo quieras parafrasear tú, se van a hacer distintas pruebas. Ujú. Ok, ajá. Y no dicen exactamente su nombre real, justamente Fíjese. por pudor, Identidad, supongo. por identidad de género. Claro, Exactamente. allí hay un tema que nosotros tenemos que ir manejando, ¿no? En el laboratorio clínico. Realmente, va a sonar así, no sé si duro, o sea, la persona puede, como género, decidir qué género tiene. Sí, sin ningún problema. Sí, sí, eso, Eso no está- no es lo que en está el diciendo. laboratorio No es. clínico como profesionales no nos debería interesar eso. Lo que sí nos interesa es el sexo. Exacto. Porque una persona que se considera dama tiene próstata. Exacto. Entonces, si se hace un PCA, independientemente de su género, yo requiero conocer su sexo y incluso qué hormona está tomando, cuál es el Totalmente. tratamiento, porque Exactamente, el tratamiento, a eso voy. la interpretación de ese resultado para nosotros es importante y poder interpretarlo de manera segura para ese paciente. Claro, pero también puede ser, por ejemplo, que se considere mujer, es hombre y se hace una prueba de embarazo y sale positivo. Sí, y Podría eso no ser es un indicativo. Eso no es bueno. Exacto. Bajo ningún contexto, una beta HCG cuantificada en una persona del sexo masculino, Ajá. tiene buena pinta. Sí, no, en sexo masculino, para los que no saben qué prueba o sea, una prueba de embarazo en sexo masculino sí se hace.
pero no es... No con Pero fin- no o con sea, fines reproductivos. de reproductivo, no con fines de saber si está embarazada o no, sino que es un marcador para algunas patologías y la interpretación es distinta. Exacto. Entonces, por eso es importante conocer el sexo de la persona. Los laboratorios deberíamos... el sexo de origen. No, el Ok, sexo... o sea, el sexo de nacimiento. Ajá. ¿Por Exceso qué? biológico. Porque, o sea, el Exacto. sexo biológico, Ese es otorgado el por el término. nacimiento. O sea, Exacto. ya después, si la persona completó su proceso de transición, independientemente de que eso haya sucedido, con mayor énfasis usted tiene que decir que usted está suplementado por hormonas, no sé qué, hormonas, para sí. una poder saber... Ajá. A la hora de estarse ahí, que algo no te calce, Ajá. es decir, mira, esta persona, y esto, En ojo, proceso de esto es para transición. una persona que sea transgénero, transexual, inclusive para la señora Chela, que no dice que está tomando, Ajá. por ejemplo, vitamina B12, que tiene altos niveles de biotina, Obvio, ajá. ¿cómo se llama? Y te sale, ¿sabes? Las tiroides, todo se voló, y es porque las ciertas vitaminas contienen biotina, y Ciertos esa biotina suplementos. interfiere en los ensayos, en la mayoría de ensayos de análisis de laboratorio, de la parte que se aboca a la medición de tiroides, casi siempre en las hormonales. Entonces, también es parte de seguridad del paciente y de autoseguridad del paciente informarle a todas las personas, en este caso del laboratorio, que usted toma X, Y o Z, así le parezca tonto. Y vuelvo a decir Ok. que por eso es que preguntamos cosas. Sí, sí, ahí es donde iba, si Dios nos permite un minuto, hubo una controversia muy, muy fuerte con Sí. una joven médico Sí. que ella consideraba que los laboratorios podían tener tendencia a inventar resultados porque se preguntaban algunos aspectos clínicos y no clínicos a los pacientes. Sí. Amigo paciente, Márcalo. la ignorancia a veces es atrevida. Y bueno, si me escucha la doctora, No. No sería creo. bueno. No. Y tal vez... Lamentablemente no creo que Y tal vez su juventud, su inexperiencia, su falta de conocimiento pone en riesgo al paciente tratando de informar ese tipo de cosas. En el laboratorio clínico necesitamos algunas informaciones que son básicas para poder entender el resultado e incluso para poder seleccionar el método que vamos a utilizar para medir algunos analitos. O sea, algunas personas piensan que el laboratorio es una fábrica donde entra una muestra y sale un resultado, pero lo que ocurre adentro ocurre de una forma que es bien compleja, que no solo intervienen algunos equipos, sino interviene sobre todo un profesional que está 5 años estudiando, y un profesional no estudia 5 años para tocar botones ni para... O sea, es más que eso. Entonces, si alguien en el laboratorio le pregunta, le hace una pregunta sobre por qué vino, qué se siente, qué está tomando, quién indicó la prueba, Sí. qué tipo de prueba, es porque necesitamos esa información y no porque somos chismosos, ni porque queremos inventarle el resultado, no, Sí. todo lo contrario. Queremos brindarle la mejor atención, la atención más segura, porque con base a esa información podemos decidir pruebas, Pruebas adicionales. validar resultados, interpretar pruebas. Entonces, hago un llamado primero a los pacientes para que nos sigan este tipo de consejos. Segundo, a los clínicos. Y si la doctora me está escuchando, creo que merece que pudiese revisar alguna literatura internacional de algunos colegas médicos, porque el laboratorio clínico en muchos países lo Hacen lo los ejercen médicos. los médicos como una especialidad médica y seguramente sus colegas le van a llamar la atención por ese tipo de comentarios que ponen a la población en riesgo. Y si una persona quiere ser influencer, la idea es que sea un buen influencer, que influya de manera adecuada, Positiva. de manera positiva, de manera responsable. De manera Ante- responsable. En la Me vida de otra gusta. persona, sí. Responsable, sí. Entonces, me llamaba mucho la atención porque alguna respuesta, y no es para entrar en polémica, pero alguna respuesta es que yo soy médico.
sea, si vamos, podemos hacer una competencia de títulos académicos y cosas. Exacto. No vale la pena. Aquí no se trata de qué título tenga, sino qué conocimiento tenga. Sí. Y medicina basada en la evidencia. Y la evidencia nos dice que eso no es correcto lo que acaba de decir. Medicina basada en la evidencia, me encanta. Pero bueno, ya saben por qué preguntamos cosas, muchachos. Y eso es parte de la seguridad del paciente, Sí. porque entonces, por todo lo que explicaron. Así que las queremos así. Vamos a cerrar. No, yo pensé que ya tú estabas cerrando. No, yo no sé, es que te quedaste No, callada. Tú siempre das que le preguntas. Bueno, entonces, ahora ya definimos que era el error y ahora échanos el cuento de banco de sangre. Y ya, para y ahí cerrar. sí. Banco de sangre. Para mí es una tremenda preocupación, porque yo creo que nosotros como país, y aquí estamos hablando de Venezuela, nosotros podemos hacer mucho más para garantizar seguridad al paciente cuando nos referimos al banco de sangre. Porque el banco de sangre no es diagnóstico. El banco de sangre es terapéutico. Ok, Sí. sí. Porque realmente la sangre que la utilizamos para justamente tratar Algún desorden, alguna condición que tiene el del paciente. sí. Y intervenimos varios profesionales en ese sistema, en ese microsistema. Es mucho más complejo porque allí están médicos hematólogos, Sí. hemoterapistas y bioanalistas. Cada uno con unos trabajos bien particulares, unas responsabilidades muy particulares y que debemos afinar, sobre todo las partes analíticas, que ya la tenemos bien refinadas en el laboratorio clínico, pero tenemos que llevar esa experiencia a banco de sangre. Entonces, hablar de sangre segura, sangre que no implique que un paciente pueda sufrir una enfermedad post-transfusional, para nosotros debería ser un punto importante como profesional. Aquí hay muy buenos profesionales en banco de sangre, Sí. y de hecho estamos intentando, y ahí viene un anuncio parroquial, como dicen los mexicanos, Caramba. una cuña. Estamos intentando abrir un grupo técnico de trabajo multidisciplinario con todo aquel que tenga interés y tenga la experticia. Por ahí hay una invitación muy particular para discutir normas de banco de sangre, normas de buenas prácticas en banco de sangre y poder estar a la altura del resto de Latinoamérica, porque creo que estamos un Estandarizar. poquito desfasados y tenemos que regular algunas cosas allí. Estandarizar, diría yo. Afinar los controles de inmunoserología, por ejemplo, que es un tema que nos compete a nosotros dentro del laboratorio clínico, y eso yo creo que va a tener un buen impacto, un gran impacto en la población. Y recuerden, quienes usamos bata y quienes no, que en algún momento somos pacientes. Sí. O algún familiar nuestro. O algún familiar. Y sería muy tranquilizante estar seguros que la sangre que en algún momento va a utilizar nuestro familiar es una sangre la correcta, sin ningún tipo de afección, disponible en el momento correcto. Sí, claro. Y ahí tengo que hacer el llamado a la donación voluntaria de sangre, muchachos. Eso hay que hacerlo. Donación voluntaria y altruista. Sí, claro. Porque aquí tenemos también un pequeño problema que tenemos que ir resolviendo antes que nos cierre Dios. Dios está allí incómodo ya. Sí. Cuando un familiar le pide, mira, necesita 5 donantes, esos 5 donantes no son tan altruistas, vienen obligados, porque es que si no, no operan al paciente. Y si de repente uno de esos donantes está de alguna manera presionado por la familia y no tiene las condiciones para donar, él no lo va a decir. Exacto. Sí, claro. Entonces también pone en riesgo al resto de los pacientes. Al posible receptor. Al posible receptor, que generalmente no es el mismo familiar. No, porque eso es sangre de reposición. Sí. Acuérdense que es 1 a 3. O sea, por una bolsa usada se solicitan 3 donaciones porque es una estadística allí más o menos para tener sangre segura, justamente. Sí, hay un déficit de sangre. Totalmente. Entonces, es un llamado para que aquellas personas que están en condiciones saludables, que no tienen una vida que puede implicar algún riesgo para la donación, lo hagan voluntariamente. Y es una forma de garantizar que esa sangre tiene más posibilidad de estar sin ningún tipo de
tener ningún tipo de problemas, vamos a decir Claro. así, en el momento de la donación. Y el otro llamado es al sistema. Porque si yo voy a donar voluntariamente, Y oye, vamos no allá. me obligas a llegar a las 4 de la mañana, a hacer un turno y después me Por digan, mira, favor. hoy no va, Sí, porque ¿sabes? estoy... Chico, para que porfa, porque me pasó, o sea, no me pasó, sino le pasó a un amigo que le iba a donar sangre a un familiar. Y entonces, ¿sabes? Bueno, usted puede venir a Banco de Sangre de 7 a 7:03, Sí, traerse sus propias bolsas. iba eso, sí. Y Tiene que con venir o sea, desayunado, feliz, no que- trasnochado. Entonces, ya va, espérate. Me estás diciendo que eso, llegue a o sea, las 3 de la mañana. Sí, pero a las 3 cerradas, a las 3:05. Ah, sí, claro. Y lunes, solo- miércoles y viernes. y solo se reparten 3 números. Ajá. Entonces el sistema también nos lo está poniendo difícil. Y Sorry, le voy a no decir nos una caigan cosa, encima los bancos de sangre, pero es la mayoría. pero, Pues. pero es así. Y el donante, aunque se le diga, y no lo cree, el donante es un héroe, realmente es un héroe. Sí, claro Entonces, que sí. así no se tratan a los héroes. Pues. Entonces vamos a intentar ser más amables ante estos héroes que están donando voluntariamente parte de su cuerpo, Sí. porque están donando una parte y que están ayudando a mucha gente con esa donación. Entonces, bueno, el sistema tenemos que ir mejorando. ¿Quién lo vamos a mejorar al final nosotros? Sin duda. Yo creo que mejores yo- profesionales hacen mejor Y sistema. con este programa, porque aquí se habla y alguien dirá, oye, sí, verdad que sí, o que no. Y yo creo ya que el está. análisis de estos problemas ayudan a... Pero de se alguna abre el manera- debate, pues. Exacto, yo De creo alguna manera. que es necesario. ¿Ya nos van a lanzar zapatos? Ya nos van Ya, a lanzar ya. zapatos, entonces ya se terminó este programa, muchachos. Muchísimas gracias por vernos. Gracias. Fuimos Sangre Sudor. y Y pipetas, Pipetas. muchachos. Hasta el próximo jueves. Agradecido por tenerme otra vez aquí. Estoy repetido, no se vayan a poner bravos conmigo. Es así. Nos vemos la semana que viene, muchachos. Chao. Chao. Bye, bye.